la felicidad que dice uno, ¿no? Que gozar la vida, eso era lo que pues siendo joven hasta los 17 años que conocí a Cristo, iba pues en un camino no muy bueno, No, no muy muy bueno bueno, porque correcto. poco a poco uno se iba ahí metiendo en la cuestión de ser tomador, de ser rumbero, De las ¿sí? farras y De todas las esas farras, cosas. de ir a fiestas, entre paréntesis, como dice uno en el mundo, ¿no? Sí, Disfrutar eso. la vida. ¿Sí? Y como le dije hace un momento, en la vida religiosa. Y pues gracias a Dios, mi hermano, que Dios llegó en el momento exacto. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Redes de Esperanza, entrevistas a líderes cristianos. Hoy estamos desde las instalaciones de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo en Llano de Jorge. Vamos a tener hoy como invitado especial a un pastor, un siervo de Dios que lleva años sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo y hoy va a estar aquí compartiendo parte de su vida y su gran testimonio de cómo Dios lo transformó. Y bueno, sin más palabras, acompáñenos a conocer sus testimonios. Empezamos. Y con ustedes, el pastor Ramiro Pérez. Buenas tardes, mi pastor. Buenas ¿Cómo tardes, mi está? hermano. ¿Cómo me Dios le les va? bendiga. Dios les bendiga, mi hermano Larry. Pastor, es un privilegio tenerlo aquí en el programa Redes de Esperanza. De verdad, para nosotros es un privilegio, una oportunidad. Y bueno, bendecido de parte de nuestro Señor Jesucristo por tenerlo usted aquí en el programa, mi pastor, para conocer parte de su vida y de su testimonio. Pero primero queremos conocer quién fue Ramiro Pérez antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias, hermano Larry. Dios me la bendiga. Gracias Amén, por el privilegio, gracias por la oportunidad que tenemos amén. formar parte de este programa a través de esta entrevista. Y bueno, mi hermano, así como usted dice, hermano Larry, ¿quién fuimos nosotros, no? ¿Quiénes Amén. fuimos nosotros antes de conocer a Cristo? De Gloria a verdad Dios. que pues antes, desde muy joven, pues, de muy joven yo conocí la palabra a la edad de 17 años. A los 17, ok. Conocí la palabra. Fui criado en una familia religiosa, Ok. bastante religiosa, y en la Chinácota, norte de Santander. Chinacota, ok. Entonces, bueno, y vivía normalmente como muchas personas viven, ¿no? Basados en la religión, todo lo más, creyendo siempre en una religión. Y pues gracias a Dios hasta ahí, en esa edad Dios me permitió conocer el Evangelio, Amén. conocer Qué el Evangelio. bueno. Y en su etapa, mi pastor, en su juventud, vivió cosas, momentos que quizás lo llegaron a marcar para dar como testimonio hoy el día que está en el Evangelio. Sí, mi hermano Larry, llevaba una vida pues separada de Cristo, ¿no? Sí, sí, Y como dice la palabra de Dios, andábamos en la vanidad de nuestra mente, ¿no? Pensando siempre en lo que, en las cosas que ofrece el mundo, ¿no? sí, Entre paréntesis, la felicidad que dice uno, ¿no? Que gozar la vida, eso era lo que pues siendo joven hasta los 17 años que conocí a Cristo, iba pues en un camino no muy bueno, no, no muy muy bueno bueno, porque correcto. poco a poco uno se iba ahí metiendo en la cuestión de ser tomador, de ser rumbero, De las ¿sí? farras y De todas las esas farras, cosas. de ir a fiestas, entre paréntesis, como dice uno en el mundo, ¿no? Sí, Disfrutar eso. la vida. ¿Sí? Y como le dije hace un momento, en la vida religiosa. Y pues gracias a Dios, mi hermano, que Dios llegó en el momento exacto, porque Él Amén, siempre llega en el momento perfecto. amén, Porque amén. si no yo hubiera seguido ese camino, no se sabe qué hubiera pasado conmigo. Pero que Dios es grande en su amor y su misericordia y Él
llegó en el momento exacto, muy joven, de Amén, verdad, gloria a Dios. logré conocer la palabra por la misericordia y el amor de Dios. Qué Dios bueno. llegó en el momento exacto, porque el camino que llevamos, como le dije en su momento, no era muy bueno. Y hoy en día que uno es cristiano, uno dice, gracias Señor, porque si no hubiera sido por ti, no se sabe qué hubiera pasado. Ah, qué bueno, mi pastor. Pastor, ¿en qué año comienza usted en la iglesia? ¿Comenzó primero fue en la en MEC? ¿Ya estaba en MEC como tal o todavía no estaba embajadores de Cristo? No, yo empecé los caminos del Señor en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Movimiento misionero, Sí, ok. yo allí duré 2 años. Yo 2 años. conocí, yo conocí el Evangelio en el año 1985, un 2 de febrero, Dos un de febrero. domingo, 2 de febrero como a las 4 de la tarde. Ahí Qué yo bueno. asistí a un culto y ya después de tener casi 2 meses yendo a la iglesia, este, tomé la decisión, después de 2 meses de ir a la iglesia, ya cargaba hasta la Biblia, hasta con Biblia y todo iba al culto, pero Qué nada bueno. que aceptaba a Cristo. Entonces Un transcurrió ese, cristino apenas ahí. ajá, sí. Entonces, bueno, transcurrió ese tiempo y bueno, en ese tiempo Dios me dio a entender, Dios me convenció, el Espíritu Santo, que es el que da el convencimiento, ¿verdad? Correcto. Me dio a entender que el único camino de la verdad, el único camino de salvación era el Evangelio, ¿no? Amén. Y bueno, entonces se llegó el día que tomé la decisión, pues yo siempre testifico, ¿no? Que no llegué yo al Evangelio porque estaba enfermo o porque de pronto no tenía escasez o de pronto porque alguien en mi casa estaba enfermo o había algún prisionero o una cosa así, Ujú. como una especie de proceso, ¿no? Pues de esa manera no creo que yo conocí el Evangelio. Yo conocí el Evangelio por amor y misericordia de Dios, pero por convicción, por Amén. convicción. Gloria El a Señor me Dios. llamó, o sea, Él me dio a entender, ¿sí? Como le repito, no estaba en un proceso, sino que Él me dio a entender que el Evangelio era el único medio de salvación y que Amén. Jesucristo era el único que salvaba. Convencido, convencido, acepté yo a Cristo. Dije, no, esto es, Amén. hay que Gloria a buscar a Dios. Cristo, hay que buscar al Señor y como el Señor nos aconseja en su palabra, ¿no? Caminar con Él cada día. Gloria a Dios. Así Y hasta el es. día de hoy, desde el año 85, en estos días, casualmente cumplí años de haber nacido de nuevo, ¿no? 40 añitos, Amén. Gloria a 40 Dios. añitos de haber nacido de nuevo, de estar perseverando en las cosas de Dios. ¿Y en qué momento, pastor, conoce usted la iglesia Embajadores de Cristo? Bueno, duramos un tiempo, bueno, son 2 años siendo parte del movimiento. Después de allí el movimiento salió una iglesia que llamaba Tabernáculo de Dios, ¿verdad? El pastor, Tabernáculo de el pastor Dios. que me bautizó y eso, que éramos del movimiento, él pues, él, él, él fundó una iglesia, ¿sí? Ok. Dios le habló en su momento de sacar una misión, ¿no? Pero después, y anduvimos un tiempo ahí en Tabernáculo de Dios. Y después, pues, después del Tabernáculo de Dios, ya ahí sí nace Embajadores de Cristo, Qué en una, bueno. en una visión que Dios le da a mi hermano Víctor Mancilla, Amén. ¿no? Y entonces sale Embajadores de Cristo. Qué bueno. Y bueno, casi desde los comienzos de Embajadores hemos estado ahí, casi como Amén. el primer año, segundo año, ahí hemos estado, desde que nació Embajadores como misión, hemos estado ahí perseverando en la iglesia y trabajando en Amén. la obra del Señor. Qué bueno, mi pastor. Pastor, cuéntenos, ¿en qué año conoce usted a su esposa? Eh, Más o menos cuando en el año 90, por ahí más o menos, Los 90, 90 por sí, ahí. por ahí más o menos. ¿Ella ya asistía a una iglesia o fue ahí Ella, mismo en Embajadores? no, ella empezó a asistir a embajadores, sí, Ah, ok. siendo una jovencita, ¿no? Siendo jovencita, menos de 15 añitos. Y entonces, bueno, ahí la primera vez que la vi fue en la iglesia, pues se congregaba ahí con mi suegra y eso, un tiempo congregándose. Y siguieron congregándose en la iglesia y ella pues perseveró en la iglesia. Ahora mi suegra sí se congrega en ese momento en la iglesia, pero ella sí se quedó Ah, pero en siguió todavía en embajador. los caminos de Dios. Mi suegra sí, Sí, claro, qué sí, bueno. sí, ella está en los caminos del Señor. Ella conoció el Evangelio aquí también en embajador.
Amén, gloria a Dios. Qué Entonces, bueno. me dejó la hija, la esposa, y ella se fue, está en otra iglesia. Bueno, qué bueno. Pues sí, mi pastor, usted que es uno de los pioneros de embajadores de Cristo, porque también está la pastora Oralba, Ah, sí, pastor señor. Víctor Mancilla fue uno de los que comenzó, ¿sí? Sí. Aparte de ellos, ¿habían más que comenzaron con usted en el momento, con la iglesia? Sí, está mi hermano Álvaro, Álvaro, el padre del pastor Anderson, la hermana pastor Marta, Álvaro Correa, un hermana saludo para Marta, él. ajá, Marta su esposa, Marta Jacob, Ajá. también el hermano Ramón, el hermano de la hermana Marta, la hermana Ok, Blanca ok. Nelly, la pastora de Doralba, y después de ahí vienen un montón, un grupo Hasta bastante, el sol de bastante, hoy, la generación que está. sí, y bueno, duró un tiempo que ese grupo de personas eh, se fueron de la iglesia, o sea, se fueron para otras iglesias, otros de pronto no se congregaron más, y pasaron unos años y como embajadores aquí en San Antonio llegamos a ver como seis nada más, seis personas en la congregación Qué bueno. como tal. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios pues me permitió permanecer ahí, porque en mi mente, no, yo decía, no, vemos como muy poquitos acá, seis, ¿sí? Pero no, ese era un proceso que Amén. que Dios nos estaba permitiendo pasar eh, para ver hoy día las cosas grandes que están sucediendo, las Qué cosas bueno. grandes que ha hecho Dios con nosotros como iglesia y Amén. como misión embajadores de Cristo aquí en Venezuela. Qué bueno, mi pastor. Este, bueno, le comentaba que un grupo de hermanos no se congregó más, ¿no? Unos se Ujú. fueron y bueno, permitió Dios que llegara el pastor Armando, pastor Anderson, y se empezó a hacer un trabajo fuerte ahí en la iglesia y la iglesia empezó A fluir, a levantarse levantarse. con Dios poder. empezó a levantarla, Amén. Dios empezó a hacer la obra y a traer muchas personas nuevas y también aquellos hermanos que se fueron por un tiempo, Volvieron. regresaron. Qué bueno, Y mi la pastor. gloria sea para Dios que hoy en día un buen grupo de esas personas que empezaron están otra vez en la iglesia, Amén. restaurados, bendecidos y Qué muy bueno, mi contentos, pastor. muy alegres los veo yo en la iglesia. Pastor, durante el tiempo que usted ha estado sirviendo a la iglesia como pastor, ¿han habido quizás momentos, desmotivaciones, como pues lo normal? Porque bien dice la palabra de Dios que Jesús nos dice que en el mundo pasaremos aflicciones. ¿Han habido momentos quizás que usted ha sentido como tirar la toalla? Bueno, el momento más crítico era el que le comentaba hace un momento, cuando vieron las seis personas nada más que estábamos Ok, en la iglesia, ¿no? Un momento más fuerte fue ese, porque en mi mente estaba, decía yo, ¿será que me voy para otra iglesia? ¿No? ¿Será que me voy para otro lado, para otro lugar a congregarme? Pero yo veía que no, no era no como era que Dios no me correcto, no hacía era uno sentir es que saliera corriendo para otro lado, ok, que permaneciera ahí, que estuviera ahí. Y ese es uno de los momentos como iglesia, ujú, como tal, es los momentos más, digo yo, que más difícil que he pasado ok, en mi proceso como congregación y como iglesia, digo yo. Y bueno, pues ese grupo de personas perseveramos. Y como le decía amén, hace un momento también, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo Dios amén, gloria a Dios, ha venido respaldando a la iglesia de una manera poderosa y esta iglesia se ha venido extendiendo. amén, Y mire, la gloria sea para el Señor. Estamos haciendo aquí una entrevista y Dios me permite amén, estar aquí en Llano Jorge hoy en día. Dios me permite ser pastor aquí en la iglesia, gloria a aquí en Dios, Llano Jorge. amén, mi Amén. pastor, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues Dios ha colocado en mi mente y en mi corazón ese sentir y bueno, Dios me ha hecho ver como esa necesidad que hay en este lugar, en este sector de de muchas Llano Jorge, personas, ¿no? De ok, muchos vecinos que necesitan de conocer a Cristo. Entonces digo que Dios lo llama para eso, qué bueno, para que uno vea la necesidad espiritual que hay en las personas. amén. Mi pastor, ¿has salido en algún momento a muchos lugares a llevar la palabra de Dios? ¿Has sido invitado en otros lugares que sea también de la misma congregación de embajadores de Cristo? Bueno, he tenido el privilegio de sí estar en Villa del Rosario, de estar en Bucaramanga y bueno, aquí en los dos sectores, San Antonio, Llano Jorge, hemos estado en Ureña también. Qué bueno, Y sí, gloria al Señor, Dios nos ha llevado a diferentes lugares a predicar la palabra.
a llevar el mensaje, a tener que ver con lo de edificar la iglesia. Amén. A evangelizar. Y evangelizar también, sí. Correcto. Para Amén. evangelizar, sí. La gloria sea para el Señor, pues cuando estuvimos en San Antonio, prácticamente ese barrio Simón Bolívar lo visitamos casa por Bastante. casa por Casa por casa con casa. el pastor. Se hizo un trabajo, hermano Larry, se hizo un trabajo muy excelente y de ese trabajo la palabra de Dios no se equivoca, ¿no? Cuando dice que la palabra de Dios corre y es glorificada, ¿no? Amén. La palabra, la semilla que uno siembra queda en las personas Gloria a Dios. Así y es. uno puede ver cómo hoy en día vemos en la iglesia frutos de ese trabajo que se hizo. Estamos hablando ya hace aproximadamente 35 años, hermano Larry. Uf, Hoy en día estamos bastante. viendo esos frutos. Qué bueno, mi pastor. Pastor, usted ha salido obviamente a la calle a predicar. Han Sí, salido a la señor. calle, Sí, señor. la iglesia ha salido en varios momentos a salir a predicar en las calles, no tan solo en un solo lugar, sino en varios lugares de San Ah, Antonio. sí. Pastor, en lo que usted ha salido en la calle a predicar, a evangelizar, ha visto claramente la mano de Dios a través de cómo transforma, cómo trae a esas personas que están necesitadas de Dios. Sí, señor. Hemos visto gente transformada, gente cambiada por el poder de Dios. Porque allí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, el apóstol Pablo decía, no, no me avergüenzo del Evangelio, Amén. porque es poder de Dios. Entonces, nosotros hemos podido ver, yo personalmente he podido ver cómo Dios ha transformado personas, ha cambiado personas, ha sanado personas de Gloria a Dios. enfermedades. Hay gente que ha sido libre, libre de ataduras, de ligaduras, de gente que estaba cautiva, ¿no? Unos por el alcohol, por el vicio, por la droga. He visto aquí en San Antonio personas que han sido libres del homosexualismo. He Wow, visto gente que ha sido transformada y cambiada por el poder de Dios. qué bueno, mi pastor. Entonces, cuando se trata de predicar el Evangelio, y eso es algo, eso es un gozo grande que hay en el corazón de nosotros, pues los que nos encanta y nos gusta predicar la palabra. De verdad que uno se goza, hermano Larry, grandemente cuando uno evangeliza, cuando uno predica, Amén. ¿verdad? He conocido testimonios tremendos de gente alcohólica, que Dios los ha cambiado, Dios los ha transformado. Gloria a Es Dios. impresionante, mi hermano Larry. Qué bueno, mi pastor. Pastor, aquí en el ministerio, aquí en Llanajorre, donde estamos ubicados en este momento, eh, ¿cómo ha visto usted la mano de Dios aquí en este ministerio con las personas que vienen a buscar de Dios? Que, como usted lo acabó de decir hace rato, Ujú, que Dios lo puso en el sentir de poner el ministerio acá por la mucha necesidad que hay. ujú. ¿Hay algún momento, testimonio de personas que usted son de impacto estos testimonios que han llegado acá? Sí, señor. Por ejemplo, hermano Larry, yo empecé aquí trabajando eh, como líder de la iglesia, ¿no? Como Correcto. líder de la iglesia empecé a hacer grupo familiar acá y hace mucho tiempo, desde que el hermano Pastor Francisco Ortiz estaba, Ok. después con el hermano Armando y ahora pues con el hermano Pastor Anderson Correa. Amén. En esos tres pastorados he estado yo trabajando aquí y a través del tiempo, del trabajo que se ha hecho aquí, he visto cómo, bueno, en el trabajo de los niños, ¿no? En el trabajo de los niños, a través de los niños han llegado adultos que están acá. Ay, qué bueno, así es. Que, por ejemplo, hay una hermana que cuenta el testimonio, ¿no? Que la nieta la trajo. La nieta venía a la escuelita y ella le decía, abuela, vamos. Y entonces un día ella hizo caso y vino y la acompañó. Y prácticamente desde ese entonces la abuela se quedó. Ay, qué La nona bueno, mi de la niña pastor. se quedó y ella da testimonio hoy en día, después de gozar, dice, Gloria a gracias a Dios. Dios a la nieta, yo estoy aquí. Qué bueno. Entonces, ahí miramos la importancia de trabajar en todas las áreas, ¿no? Todos los Claro, sí. ministerios, ¿no? Con Con los los niños, jóvenes, con los con los niños. niños, ¿sabes? ¿Qué más le puedo decir, hermano Larry? Bueno, también otro testimonio, ¿no? Hace un poquito tiempo me escribió un joven de Estados Unidos, ya tiene 30 y piquito de años, Ujú. ¿no? Él es casado y él venía acá, hermano Larry, él venía acá cuando era un niño, cuando eso no teníamos nada aquí construido todavía. Vivíamos en una casa más sencilla, más humilde, ¿no? Ok. Pero ahí predicamos, hacíamos un trabajo todos los jueves de invitar a niños al culto.
y los niños venían, los vecinos permitían que ellos vinieran. Bueno, entre esos, hay un joven allá en Estados Unidos que hace poco pues me escribió y contento me escribió por las redes sociales y me decía, hermano Ramiro, yo estoy agradecido primeramente con Dios Amén. y después con usted, porque a la primera persona en la vida a quien Dios usó para que me hablara de Cristo fue usted. Y eso pues me llena de alegría, Qué ¿verdad? bueno, Es un testimonio, mejor dicho, maravilloso, saber que un día ese niño como de 12 años estuvo aquí, viviendo aquí, qué y hoy bendición, en día está en Estados Unidos y él se está congregando. qué bueno, Entonces eso lo llena a uno de alegría, de gozo. qué Y bendición, mi entre esos pastor. muchos testimonios, muchas otras cosas que Dios ha hecho en muchas personas, ¿no? Muchas personas. La gente viene, la gente, o sea, es importante cuando nosotros oramos por nuestros vecinos, por la Amén. necesidad espiritual que hay en ellos, hermano. Y déjeme decirle que aquí han llegado personas a mi casa, aquí a la iglesia, pidiendo palabra, Amén. sedientos de palabra. Entonces ahí vemos el respaldo de Dios, Amén. ¿sí? Gloria a Ahí vemos Dios. que Dios no se equivocó cuando nos coloca en un lugar. Claro, así Dios, es. porque hay necesidad, porque hay Amén. necesidad en las personas. Amén. ¿Qué actividades como tal están realizando últimamente aquí en la iglesia en Llano de Jorge? Bueno, siempre usted sabe, hermano Larry, que en esta misión, pues hay una visión, ¿no? También hay estrategias, ¿no? Amén, Que sí, hay dentro de la misma iglesia. claro. Eh, Ponemos en práctica lo que es iglesia en casa, altares familiares. He tenido el privilegio de, todo lo más en la pandemia, trabajamos mucho con altares familiares en las casas, ¿no? Y bueno, lo normal de la iglesia, los cultos de familia, ¿no? Ok. Cultos de grupo. Todo lo más, nada más es que con las estrategias que hay, hermano, con esas prácticamente copamos la agenda, ¿no? Actividades para jóvenes también Hemos hecho, realizan. sí, hemos hecho actividades para jóvenes, aunque no hay así un grupo numeroso de jóvenes, pero sí hemos tenido el privilegio ya de poder realizar Qué bueno. cultos de jóvenes, sí. Que hay mucha necesidad como tal en la población, pastor. Más que todo hoy en día en los jóvenes, que son los que más el enemigo está atacando. Pastor, una de las preguntas que yo le quiero hacer es, usted que ya es vieja escuela, pionero de la iglesia, embajadores de Cristo, hoy en día en los tiempos que estamos viviendo, ¿cómo usted ve más adelante, pongámosle unos 5 años más, la iglesia, con de modernizarse más con lo que está sucediendo con las redes sociales, donde hay muchos predicadores, muchos pastores, apóstoles, querubines? Mm. ¿Cómo ve usted la iglesia 5 años más adelante, pastor? Con todas las actividades, con todas las estrategias, como se dice, con la iglesia para la juventud. Mire, mi hermano, este es un tema que hemos estado analizando bastante, ¿no? Como nosotros como predicadores, como padres de familia, como personas que vemos dentro de la iglesia a los jóvenes, ¿no? Los Correcto. que vienen a la iglesia Ajá. y podemos Dios nos puede mostrar y ver en ellos pues la necesidad y la lucha que muchas veces muchos padres de familia tienen con esos jóvenes y Ujú. los que hay algunos jóvenes que vienen solos, ¿verdad? No tienen sus padres cristianos y bueno, pues es una lucha, ¿verdad? Una Sí, lucha y yo admiro los jóvenes que hay ahorita en la iglesia perseverando, ¿no? Perseverando. Entonces, sacando una conclusión de lo que uno puede ver hoy en día actualmente en los jóvenes, yo digo que como ministros, como iglesia, debemos preocuparnos más por la juventud, así ¿verdad? es. Porque como usted dice, mirando a un futuro, ¿no? A un Sí, futuro va a ser más difícil, más complicado. Y casualmente en estos días estamos hablando aquí de que a nivel mundial, hoy en día países de Europa, donde hubieron muchos avivamientos en los años 1800, 1950, por ahí, ujú, se vieron unos avivamientos grandes en Europa y bueno, había mucha búsqueda de Dios, se levantaron muchos ministros, predicadores excelentes de la palabra, ¿no? amén. Y nos quedamos admirados que hoy en día
en esos países. Estaba mirando un reportaje y viendo que en Inglaterra, por ejemplo, estaba mirando que hay unos lugares hermosísimos donde esos lugares eran templos en ese entonces, ¿no? Hoy en día son restaurantes. ¿Qué pasó ahí? Se descuidó Se un descuidó bastante trabajo, se el descuidó dejar trabajo un para... legado, ¿verdad? En los jóvenes, un trabajo y hoy en día, usted sabe que el enemigo cada día va a querer alejar que las la personas, generación nueva no busque a no Dios, busque a no Dios, se busque a Dios. alejen. Ese es el objetivo del enemigo. Y eso es lo que hoy en día está Ajá, sucediendo, porque exactamente, en las redes sociales uno lo que ve son puros jóvenes haciendo contenido, pero que no edifican. que no edifica. Y, y ya con la Ujú, inclusión para no decir más, porque sí, si no las redes me tumban el video, quieren ahora, hay iglesias, por ejemplo, no sé si usted sabe, bueno, yo creo que sí, mi pastor, que en Bogotá hay una iglesia donde el pastor es, sí, 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 señor. de esa inclusión. Ujú, Y lo que enseñan es que no es pecado si el niño se siente niña y la niña se siente niño. ujú. Pastor, esto ha llevado a o sea, al tiempo, a los tiempos que estamos viviendo, es una de las tantas profecías que declara en el libro de Daniel, que es Ujú, donde está la generación de cristal, se podría decir por ahí. sí, Pastor, ¿qué consejo les daría usted a aquellas personas, más que todo a los jóvenes, que están buscando de Cristo, pero sienten que es muy complicado buscar de Dios? pues hermano, viendo lo que nos aconseja el Señor, ¿no? El Señor siempre que llamaba a alguien a los caminos de Él, ¿no? Siempre le recomendaba, ¿te acuerdas que siempre el Señor oraba por alguien y le decía, vete y no peques más, ¿no? Ajá, sí, Y una de las cosas que, entre esas cosas que tanto decía el Señor, que nos dice en la palabra, pues, dice que eh, es importante que la persona que coloca la mano en el arado no mire hacia atrás. Entonces, ese debe ser el consejo que le daría yo en esta tarde a los jóvenes y a toda persona, ¿no? qué bueno, amén. Porque esto del evangelio es perseverar, es perseverancia. Yo le digo a los jóvenes que están hoy en día caminando en Cristo, caminando con el Señor, a que perseveren, Amén. a que permanezcan en Cristo, permanezcan en la palabra. Yo les puedo dar testimonio y la gloria sea para Dios, Amén, ¿verdad? gloria La a gloria Dios. es para Él, Amén. porque en estos, siendo un joven de 17 años, hasta aquí le puedo decir que Dios me ha ayudado, Amén, Dios ha gloria a estado conmigo. Dios. Así es. Al principio yo le comentaba que Dios no me trajo en medio de un proceso, ¿cierto? Por Ujú. convicción Amén. conocí la palabra, ¿sí? No me trajo en medio de un proceso. Pero déjeme decirle, mi hermano, que Dios no me trajo en medio de un proceso, pero a través de los años, a través del camino que he estado con el Señor, Dios sí me ha procesado. Porque eso es algo, esas dos cositas como que no nos escapamos. Sí, A alguien Dios lo trae con un proceso, pero, total. pero también la persona tiene que tener convencimiento, haber una convicción en la persona de que solamente Dios no lo trajo por un milagro, sino Amén. tiene que estar convencido de que Dios es Dios, de Amén. que Él es Dios y hay que seguirlo y hay que Gloria a buscarlo, Dios. Amén. ¿sí? Entonces, el consejo para los jóvenes es eso, pues, sea perseverar. Esto de Amén. las cosas es perseverar. Otra de las cosas, obedecer. Amén. La obediencia es muy importante. Yo recuerdo que el pastor que me bautizó, una de las cosas que él siempre nos recalcaba, siendo yo un joven recién convertido, yo recibí esa palabra y eso me ha marcado para siempre, Gloria a Dios. de que, esto no es solamente de decir yo voy a la iglesia, soy cristiano, no, era perseverar y obedecer. Amén. Y por eso la Biblia es clara cuando dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Amén. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, mi consejo para los jóvenes es perseverar y obedecer. Que Amén. grandes victorias van a venir sobre aquella persona que persevera, Amén. aquella Gloria persona a que Dios. cree en Dios, que entrega su vida, su corazón a Cristo. Qué bueno, mi pastor. Eh, ya finalizando, una última pregunta. ¿Qué opina, en su propia opinión, qué opina usted
de aquellas personas que quieren volver de nuevo a Cristo después de que ya lo conocieron, volvieron al mundo. Mejor dicho, aquellas personas que ya anduvieron en un tiempo en los caminos de Dios, hoy en día volvieron al mundo, pero por excusas, porque el pastor no me salvó, porque la hermana fue así, que por fulana de tal. Mejor, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Porque hoy en día hay congregaciones, pero de siervos o líderes divididos de la iglesia donde fueron primero encaminados. Y hoy en día hay iglesias, pero son de divisiones. ¿Qué opina usted de eso, mi pastor? Bueno, las personas a las que han vuelto atrás, ¿no? Ujú. ¿Sí? Que andan de pronto, que andan de pronto apartados, ¿no? Sí, ¿Sí? totalmente. Digamos que andan como Es hojitas descarriadas, eso, ¿sí? así. Bueno, mis palabras son para que, bueno, la palabra de Dios dice que todo a él que él viene, él no le echa fuera, ¿cierto? Amén. También la palabra dice que, por allá en Proverbios dice que si alguien hace volver al pecador del camino, ¿no? Dice que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos Wow. enseña ese versículo? Que el que está apartado, mi consejo es para que vuelva. Amén. Porque sin Dios no somos nada. Totalmente, Sin pastor. Dios no somos nada. Eso es de ahí. Aunque yo nunca me he apartado, pero yo entiendo eso, lo tengo claro, de que Amén. sin Dios no seremos nada, sin Cristo Gloria a no somos Dios. nada, con Cristo lo tenemos todo, Amén. ¿verdad? Entonces, y bueno, aquellas personas que de pronto, como usted dice, ¿no? Se fueron, que porque los miraron, que porque esto, Sí, como usted decía, eso, la mayoría de esas cosas se vienen la vienen a mirar y analizar y vienen terminando siendo como una excusa, ¿sí? sí, Como una excusa más bien. Y eso hace parte como eso hace parte, o el que dice eso hace parte como de una inmadurez en el cristiano, en la persona. amén. Porque una persona, yo no me puedo ir porque me miraron, porque no. Eh, Debemos entender que muchas de esas cosas pasan a veces también porque Dios las permite Sí, para ver qué madurez tengo yo, qué reacción de verdad tengo yo. Si soy un cristiano real, firme, a mí nada de eso me va a mover. claro. Porque el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Amén. enumera un poco de Sí, serie de cosas, dice hasta la muerte, imagínense. amén. Sí, Entonces, sí, eso es como verdad. usted decía, hay verdad, hermanos, que se van de la iglesia porque lo miraron, porque no lo estuvieron en Porque no cuenta, les pareció porque no le que pidan pareció diezmo, ofrendas, exactamente. por cualquier Entonces, sí, cosa, le cualquier buscan cosa la excusa. se basan de la excusa. Y recordemos que la palabra dice que nosotros no debemos colocar la mirada en el hombre. Amén. La Biblia dice allí en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, En el Cristo autor Jesús. y consumador de la fe. Amén. Entonces, si yo soy una persona que me gustan las excusas, tengo que saber y entender que la Biblia me dice y me pregunta a mí en quién realmente estoy confiando Amén. yo, en quién he creído. Amén. 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 Pastor, una porción de la palabra, una palabra que lo haya, que le encante, le guste o lo haya marcado. Quiero decirle, hermano Larry, algunos textos que están Ujú. en mi mente y en mi corazón todavía, que me los aprendí recién convertido. ¿Sí? Amén. Recién convertido me aprendí esos textos de la Biblia. Uno de esos es Proverbios 1:7, ¿no? Yo recuerdo que cuando me empezaron a mí a hablar del Evangelio, yo empecé a conocer qué era el Evangelio y eso. Y sabe que uno viene del mundo donde la gente dice que los cristianos son locos, que los evangélicos son locos, ¿verdad? Sí, pero locos en Que Cristo, sí, locos para que, Cristo. que les lavaron el cerebro, que no sé qué, un poco de cosas, ¿no? Ujú. Que la gente dice y uno hace como los loros, uno siendo inconverso hace como los loros, repite lo que la Ah, demás gente dice, ¿no? Entonces ya cuando yo vine a Cristo decían que los evangélicos, que los cristianos eran ignorantes, que eran brutos, todas esas ah, palabras yo las escuchaba de esa edad, cuando yo tenía mis 17 años, ¿no? Escuchaba todas esas cosas, todas esas palabras tan tremendas en contra de la gente que era cristiana. ok, Entonces, uno de los textos que a mí me marcó en la vida fue Proverbios 1:7, ¿no? Proverbios 1:7. En un momento cuando yo pensé que si valdría la pena no estar en el Evangelio, ¿no? Recién convertido, yo meditaba solo con esas cosas. ¿Será que vale la pena, verdad, ser cristiano? ¿Será que será la verdad esta?
Yo me hacía esas preguntas en mi corazón, ¿no? Y déjeme decirle, hermano Larry, que el Espíritu Santo era quien traía esos versículos a mi mente, los Amén. traía y me hablaba. No era que leía la Biblia, era que me hablaba. Amén. Y entre esos Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es Es el el temor a temor a Dios. Jehová. Los Amén. insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Espíritu Amén. Santo me habló a mí a través de ese texto, me Wow. marcó y me Tremendo. dijo y me decía, si usted quiere ser una persona sabia e inteligente, delante de Dios, porque delante de los hombres muchas veces Sí. mucha gente dice que no, ¿verdad? Pero, pero delante de Dios, ¿qué dice el texto? Dice, el principio de la sabiduría. Eso me da a entender que el inicio de yo ser una persona realmente sabia es cuando temo a Dios, Amén. cuando le obedezco a Dios y cuando guardo su palabra. Gloria a Dios. Otro texto que me marcó a mí para siempre es San Juan 14:6, ¿no? Preguntas que yo me hacía y ahí estaba la respuesta. El Espíritu Santo las traía a mi mente y a mi corazón y ese texto dice, yo soy el camino. Me preguntaba yo, ¿será que esto es la verdad? ¿Será que este es el camino correcto? Y el Espíritu Santo me decía, sí, Señor, yo soy el camino, dice el Señor. Amén. ¿Será que esta es la verdad? Y el texto dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y Amén. nadie va a Dios, nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, y entre esos muchos otros textos Amén. más, Gloria a Dios. que aquí pasaría un ratico contándole a usted textos que me han marcado a mí en la vida, Qué para bueno, siempre. mi pastor, de verdad, de bendición su testimonio, de verdad. Mi pastor, antes de terminar el programa, no vamos a perder la oportunidad que ya lo tenemos aquí, que es un privilegio tenerlo, de que ore por nosotros, por el programa y por todos los que ven el programa Redes de Esperanza, mi pastor. Amén. Vamos a hacer una oración, claro, por este programa que Dios le ha permitido estar realizando, hermano Larry. Amén, gloria a Dios. Esto es una bendición, este tipo de programas, porque es importante, nuestros testimonios deben ser conocidos Amén, de lo que Dios ha gloria a hecho Dios. en cada uno de Y nosotros. siempre en cada testimonio darle Ujú. la honra y gloria a Dios. Sí, Señor, y Amén, esto se lo debemos a Dios. amén. Esto no es de nosotros, como Gloria a dijo, Dios, así es es. de Dios. Amén. Totalmente, mi pastor. Entonces, oramos. Oramos, mi Vamos a pastor. orar, Dios. Amado Señor y Padre que estás en el cielo, Bendito te Rey de damos Gloria. gracias, Padre. Yo te Alabado doy sea tu gracias por la nombre, vida de mi Señor. hermano Larry, Gracias, por su Señor. esposa, Bendito, Señor. Señor, en tu santo Gracias por nombre. este programa, Bendice, Señor. Gracias por pastor estas Ramiro entrevistas, Pérez, Señor, Señor, a su que tú esposa, a les sus permites hijos, realizar, Señor, a su Señor. hogar, a su Gracias por familia, los a su testimonios, Señor, que ministerio, podemos Señor Jesús. compartir, que Bendice, podemos Señor, dar, este Señor, a lugar, través de este Señor, programa, este Señor lugar bendito. donde Gracias, predican tu Padre palabra, Celestial. Yo Padre bendigo la vida de Celestial, mi hermano, que lleguen de su almas, esposa, Señor, Señor, de para este que trabajo reciban precioso, de tu Señor, que palabra a través se del esté pastor Ramiro realizando, Señor Pérez, amado. Señor, Dios bendícelo, mío, que Señor, cada testimonio, multiplíquelo cada de entrevista, gran Dios manera, mío, Señor, sus haya algo bendiciones, poderoso, algo Padre especial, Celestial. Señor, que Oh, así como tú Señor nos has Jesús, marcado, tú nos has bendecido alabado sea a tu nombre, través, Señor, Señor, gracias. de tu poder en Gracias por tu nuestras vidas, Espíritu Señor. Santo, por tu Muchas amor, tu personas también puedan ser misericordia, Señor. tocadas, Señor, Gracias, con Señor nuestro Jesucristo. Gracias por testimonio, esta con nuestro oportunidad, ejemplo, por este Señor, privilegio, porque Señor. sabemos que todo viene de Gracias, parte bendito Rey tuya, de Señor. Gloria. Todo Alabado ha sea tu sido un nombre. milagro, ha sido un Gracias, proceso, Señor Señor. Jesús. Ha sido una Gracias, Dios mío. revelación, ha sido, Padre bendito, Gracias, algo especial que tú has tratado con cada una de nuestras vidas, Señor. Y nos has traído, Señor, al Evangelio, al camino real, al camino verdadero, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, maravilloso Dios. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor, porque tú eres el único que se la merece, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pastor, redes sociales para que lo sigan en el programa. No, bueno, Facebook y WhatsApp de aquí de la iglesia, Ok, grupo bueno. de la iglesia. ¿Cómo lo Amén. pueden conseguir, mi pastor, en Facebook? José Ramiro Pérez. José Ramiro José Ramiro Pérez. Pérez Correa, sí, Ok. así nomás. Bueno, ya saben que lo voy a dejar en la descripción del video, el Facebook del pastor, para que lo sigan, para que, bueno, vean también todo lo que están haciendo las actividades aquí en la iglesia. Embajadores de Cristo, Llano de Jorge. Mi pastor, fue un placer, un privilegio de haberlo tenido aquí en el programa. Muchas Muchísimas gracias por la gracias. oportunidad, mi pastor. Amén. Estamos en YouTube, ya saben, Redes de Esperanza TV. Y mi pastor, será para una segunda oportunidad que podamos estar con usted y para cualquier cosa que estamos a la disposición, algún evento, actividad que estén realizando, sabe que cuenta con Redes de Esperanza, mi Sí, pastor. señor. Muchas Muchísimas gracias, gracias. hermano Randy, por Amén. esa puerta que usted nos abre No, y gracias a usted, mi bendiciones para pastor. usted también. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para